Muy bien, queridos hermanos en Cristo Jesús, queridos amigos, queridas amigas. De nueva cuenta nos reunimos para meditar en la palabra de Dios, para ver qué nos dice la palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios, no es ninguna persona, de ningún sabio. Es palabra de Dios, la Biblia. Y es lo que trae muchísima bendición a nuestras vidas siempre y cuando la pongamos en obra, su bendita palabra. Y hoy, pues vamos a ver un nuevo tema. Este tema es tan importante que Jesucristo nos habla de este tema como la regla de oro. Nos habla como una regla de oro en la cual nos dice que se encierra toda la ley y los profetas. O sea, nos dice que en esta regla de oro se encierra desde Génesis hasta Apocalipsis. Así nos dice la bendita palabra de Dios. Entonces, el tema de hoy tiene por nombre la regla de oro. Vamos a ver cuál es esta regla de oro que Jesucristo nos enseña y vamos a ver por qué es tan importante. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de este tema, del desarrollo de este tema, que si nosotros ponemos en práctica esta regla de oro que Jesucristo nos enseña, es algo sumamente importante para nosotros poder servir a nuestro prójimo. Y no hay que ver a nuestro prójimo tan lejano, porque esta regla de oro nos va a ayudar a servirle a nuestros hijos, a servirle a nuestros padres, a servirle a nuestro prójimo en general. Por eso es tan importante, y como su nombre lo dice, la regla de oro, en la cual está encerrada toda la ley y los profetas. Entonces vamos a la palabra de Dios, aquí está todo. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús, nos vamos a ir al libro de Mateo. Recomendamos ampliamente Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, porque es donde Jesucristo interpreta la ley, le da su justa dimensión a los mandamientos de Dios, la importancia que tienen los mandamientos de Dios. Quien ama a Jesucristo guarda sus mandamientos. Entonces nos vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 12. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, vamos a leer el versículo 12 para ver cuál es esta regla de oro. Queridos amigos, vamos a comenzar a leer desde el versículo 7 para tener más contexto de la palabra de Dios. Y en algunas Biblias hay un pequeño subtítulo que dice la oración y la regla de oro. Y obviamente sabemos que la oración, nuestra comunicación con Dios, nuestra plática diaria con Dios, que debe de ser de ida y vuelta, es tan importante hablar todos los días con Dios. Dice versículo 7, pedid, nos dice Jesucristo, aquí quien habla es Jesucristo y nos dice, nos exhorta a pedirle a Dios, a pedirle al Padre. Fíjense lo que nos dice. Pedid y se os dará. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pero muchas veces no pedimos o dejamos a Dios hasta el último recurso, ya cuando visitamos al compadre, visitamos al amigo, visitamos a la influencia en el gobierno, etcétera. Y ya cuando nada nos da resultado, clamamos a Dios. ¿Se fija? Debe ser al revés. Entonces, fíjense qué maravilloso. Aquí, perdón. Aquí Jesucristo nos dice, pedid y se os dará. No nos dice, pedid y pues hay que ver. No, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué tremendo. Porque fíjese, qué tremenda está esta escritura. Dice, porque todo, no dice algunos, todo aquel que pide,
recibe. ¿Se fija qué tremendo? Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Fabuloso, ¿no? Dice, pues depende. Es como cuando nosotros buscamos alguna autoridad, alguna persona, no te puede recibir, está muy ocupado. ¿Le ha sucedido? Y aquí el mismo Dios nos dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que toca, se le abre. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es Dios, qué tremenda. La palabra de Dios es una belleza. Pero hay que conocer, hay que meditar, hay que conocer el carácter de Dios. ¿Cómo me gozo yo en esa, disculpen que insista, en esa escritura de Jeremías capítulo 9, cuando dice, ¿te quieres gloriar de algo? Gloríese el hombre de conocerme y entenderme. En eso gloríese el hombre. Vaya, y ahí en el versículo anterior, ahí en Jeremías nos dice, el rico no se alabe por su riqueza, ni el sabio por su sabiduría. El que se quiera gloriar, gloríese, alábese de conocerme y de entenderme. Ay, qué delicia. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo Jesús, conocer a Dios, a la mejor persona que existe en todo el universo y que con su solo poder, con su solo deseo, con su sola palabra, ha creado todo lo que existe. Es el único Dios creador, el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Bien. Versículo 9. Sabiendo Jesús la dureza de los corazones de los oyentes, de las personas que lo escuchaban, dice, o sea, va más a fondo en la explicación. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Se fija cómo nos anima Jesús a acercarnos al Padre? Y Dios lo menos que tiene es ser un Dios enojón, un Dios duro, un Dios cruel que nada más anda viendo a ver qué hacemos mal para castigarnos. Ese no es el Dios de la Biblia, y usted lea desde Génesis a Apocalipsis. Por eso nosotros animamos tanto a que usted lea la palabra de Dios. Sí tiene tiempo, pero lo dedicamos a otras cosas. Fíjese qué tremendo, aquí nos dice que Dios es tan bueno que si nosotros, siendo malos, nuestra naturaleza, sí, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más, dice Jesucristo, nos dice a nosotros, a ti y a mí, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos que se las piden. O sea, Jesucristo nos anima a pedirle al Padre, nos dice, todo el que pide recibe, el que busca halla y al que toca se le abre. Pero si nos damos cuenta y si volteamos a derecha o a izquierda, nos podemos dar cuenta, desgraciadamente, que la mayoría de la gente no le pide a Dios. No, pero ¿cómo? Claro, todos los días. No. La mayoría de la gente no le pide a Dios. Le pide a un santo, le pide a una virgen, o deja a Dios al último recurso. Ya cuando tiene el agua hasta el cuello, entonces ya le pedimos a Dios que nos ayude. Así no es como el instructivo para que vivamos bien nos dice. Dios tiene que ser lo primero, por eso es el primer mandamiento. Y es así como funcionan las cosas. Y fíjese aquí, viene en el versículo 12 la regla de oro. Aquí nos dice Jesucristo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
¿Qué nos está diciendo aquí Jesucristo? ¿Qué es la regla de oro? Sé con tu prójimo, sé con tu enemigo como quisieras que fueran contigo. Sé con los demás como a ti te gustaría que fueran contigo. Esa es la regla de oro. Vamos a un pasaje de Lucas para confirmar esto que nos dice Jesucristo, porque no es el único evangelio, el evangelio de Mateo, donde nos habla de esa regla de oro. Sé con tu papá como te gustaría que fueran contigo. Sé con tu hijo como te gustaría que fueran contigo. Sé con tu vecino como te gustaría que fueran contigo. Háblale a tu vecino como te gustaría que te hablaran a ti. Y dice, Jesucristo va aún más allá. Dice, porque esto es la ley y los profetas, o sea, encierra en esto toda la ley, todos los profetas, toda la palabra bendita. ¿Sí? La ley y los profetas se encierra en eso, en ser con los demás como nos gustaría que fueran con nosotros. Ahora, usted pudiera decir, no, pues yo así lo hago. Pero vamos a ver a lo largo de este tema que no, realmente no lo hacemos. Muchas veces nosotros tenemos una manera de ser o de juzgar a las demás personas y pocas veces, y usted póngalo en su vida diaria, pocas veces nos ponemos en el lugar de los demás. Le voy a poner un ejemplo que a usted y a mí nos ha pasado. ¿Se ha subido usted a un camión urbano? Sí. ¿Le ha tocado algún chofer malhumorado que va caminando y va dando frenones y todo? A mí sí, me ha tocado. Usted me podrá decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, yo tengo conocidos que han sido choferes de camión. No sé si usted tenga algún conocido que es chofer de camión. Y me he puesto a platicar con ellos y, oye, ¿y por qué son tan malmodosos, tan geniudos, tan... No, 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 no. No sabes lo que es ser chofer. No, no sabes lo que es ser chofer de camión. ¿Pero por qué? No, no sabes, no sabes lo que es manejar un turno y no extendido, un turno de 8 horas manejando todo el día, con el camión lleno, con la gente encima de ti, con la gente diciendo bajan, con la gente diciendo, recordándote a tu progenitora, con la gente encimándose, con la gente gritando, con los niños llorando, con los malos olores. No sabes lo que es. Y párese, y oiga, y esto, y lo otro. No, llega un momento, me han comentado, en que uno se enfada y se harta y uno explota. ¿Cómo? Sí. Pues yo pensé que hasta ibas a gusto. Yo veo que no, 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 no. Ponte un día. Es más, uno de ellos me dijo, si yo pudiera o deja hablar ahí con la persona que nos da las corridas, dice, a ver si un día nada más, cálale, nada más una vuelta, un circuito, a ver, para que veas. No, 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 ¿sabes qué? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y en este ejemplo tan fácil y como este ejemplo, podemos poner otro ejemplo rápidamente, el ejemplo de un burócrata, de una de las personas que atienden atrás de un mostrador del gobierno. ¿Le ha tocado a usted que lo atiendan mal? A mí sí. Pero también, si usted tiene algún conocido, alguna persona conocida suya que trabaje en el gobierno y que dé la cara al público, va usted también a darse cuenta que no es algo fácil, que nosotros no somos unas peritas en dulce y no somos fáciles, queremos las cosas rapidito y de buen modo. Y no comprendemos, no nos ponemos nosotros en el lugar de otra persona. Mientras nosotros no nos pongamos en el lugar del hijo, en el lugar del papá, en el lugar del hermano, en el lugar del vecino,
en el lugar de las personas que tratamos, en el lugar ya en Cristo Jesús de las personas a quienes queremos ayudar, de las cuales fácilmente juzgamos, porque las vemos desde nuestro punto de vista. Pero nosotros no sabemos cómo fue su niñez, qué fue lo que pasó, qué ha sido lo que han sufrido, las experiencias malas que han tenido, por qué son así. No creo que son así, o sea, todos somos producto de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, de nuestra adultez, de las experiencias que hemos vivido. Y si usted realmente quiere poderle servir a Dios, poder servir a su prójimo, si usted verdaderamente quiere cumplir esta regla de oro de ser con su prójimo como a usted le gustaría que fueran con usted, entonces para eso nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona para poderla entender, para poderla comprender y no cometer el error de juzgarla con nuestra propia experiencia, con nuestros propios ojos. Eso es un error. Y vamos a ir a la bendita palabra de Dios, que aquí viene todo. Aquí están todos los casos. Aquí están todas las soluciones a nuestra vida actual. No, pues es que eso ya es palabra antigua. Pues imagina, en tiempos de Jesús y todavía más. No, pues ya. No, eso es lo tremendo de la palabra de Dios. Por eso es palabra de Dios. Ya hemos visto que el Espíritu Santo viene y toma los versículos y le habla a usted y le habla a mí conforme a lo que hoy estamos viviendo. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, llega hasta nuestras coyunturas, hasta nuestros huesos, y discierne los pensamientos, saca a la luz las verdaderas intenciones y los pensamientos más profundos que pueda haber en nuestros corazones. Así es la palabra de Dios. Por eso quizás usted conoce el caso de alguna persona que ha ido por primera vez a una iglesia, a alguna congregación, y está el líder, está el pastor, está el dirigente, está el ministro, el encargado, está el predicador, hablando la palabra de Dios, y la persona se empieza como que a enojar, y muchas veces se sale y se va enojada, y le dice a la persona que le invitó: ¿por qué le dijiste ahí al predicador de mí? ¿Por qué le contaste mis problemas? No, pues el predicador ni siquiera sabía que tú ibas a venir. ¿Cómo no? Si me dijo esto y me dijo lo otro y me habló esto de mi vida y me dijo, y todo lo que decía era para mí, todo lo que decía era para mí. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, si usted y yo queremos ser efectivos llevando el mensaje de la palabra de Dios, si queremos ser efectivos en ayudar a los demás, en ayudar a nuestro prójimo, si queremos ser efectivos en cumplir toda la ley y los profetas, tenemos que ponernos en el lugar de nuestro prójimo y pedirle a Dios diariamente que nos ayude a ver a los demás no con mis ojos, sino con los ojos de Dios, para que nos ayude a entender lo que esa persona vive, lo que esa persona vivió, porque es así. Usted conoce, querido amigo, querida amiga, hermano en Cristo, hermana en Cristo. ¿Usted conoce a alguna persona amargada? Sí, ¿verdad? Como que pues, sin querer se nos vienen a la mente. ¿Y por qué cree usted que es así esa persona? ¿Nada más porque así quiso ser para molestarlo a usted y para molestarme a mí? No. Esa persona es así por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha sufrido, por experiencias malas, desilusiones que han marcado su vida. Cuando nosotros vemos las cosas de esa manera, entonces en vez de coraje empezamos a sentir compasión. Pobrecita, pobrecito, pues es que, pues... Y no sabemos, querido hermano, amigo o amiga, no sabemos si nosotros hubiéramos vivido la misma niñez, los mismos maltratos, las mismas desilusiones que esa persona, quizá nosotros seríamos igual o peor. ¿Se fija la importancia
de la regla de oro para ser efectivos al servirle a Dios y al servirle a los demás. Porque el servicio a Dios forzosamente se tiene que ver reflejado en nuestro prójimo. Porque es el mandato de Dios, que sirvamos a nuestro prójimo. Y Jesucristo va aún más allá y nos dice: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces necesitamos comprender y ponernos en el lugar de los demás. Jesucristo, cuando pisó esta tierra, pues Él siendo Dios, Él conocía los corazones, Él es Dios, Él sabe lo que hay en el ser humano. Entonces hay que pedirle a Dios y hay que ponernos. Y si no lo hemos hecho, si no tenemos la costumbre, porque realmente yo he conocido pocas personas que tienen la costumbre, la capacidad, la habilidad de ponerse en el lugar de los demás. Vamos a la bendita palabra de Dios. Vámonos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 31, aquí adelante. Lucas capítulo 6, versículo 31. Y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo a partir de hoy. Hay que pedirle a Dios. Y usted va a ver que su relación con su esposa va a mejorar. Su relación con los hijos va a mejorar. Su relación con su esposo va a mejorar. Su relación con su vecino va a mejorar. Su relación con su enemigo va a mejorar. Porque vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Lucas capítulo 6, versículo 31. Vamos a leer desde el versículo 27 para tener más contexto. Aquí también nos dice un pequeño subtítulo en algunas Biblias, dice: el amor hacia los enemigos va más allá, hacia los enemigos. El otro pasaje nos decía la oración y la regla de oro. Aquí nos dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Es que es imposible amar a los enemigos. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si usted se lo pide a Dios, usted va a ver a esa persona como Dios la ve y usted va a amar al enemigo. Créalo, créalo. Porque lo que para Dios es imposible, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Y sabe quién va a ser la persona más beneficiada si usted ama a su enemigo? Pues el enemigo. No, usted y yo vamos a ser las personas más beneficiadas si amamos a nuestros enemigos. Vamos a andar tan a gusto, tan contentos, tranquilos. Quiero hacerle una pregunta. ¿En alguna ocasión de su vida ha tenido usted algún rencor, algún resentimiento hacia alguien? Eso daña más a la persona que lo tiene que a la otra persona. Muchas veces la persona a la que aborrecemos o a la que odiamos anda, pero sí, feliz de la vida, bien campante, ni se acuerda. Y uno ahí con el carbón encendido en el estómago. Vamos a la bendita palabra de Dios. Versículo 27 de Lucas capítulo 6. Dice así: pero a vosotros, aquí quien habla es Jesucristo, pero a vosotros los que oís, os digo, hagan de cuenta nosotros, amad a vuestros enemigos. No dice, perdónales, porque muchos de nosotros tenemos un falso perdón y somos engañados creyendo que hemos perdonado cuando no hemos perdonado. La mejor manera de perdonar es amar. Y ahí ya no hay duda de que hay un verdadero perdón. Nos dice de nueva cuenta Jesucristo, versículo 27, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Es una orden de Jesucristo. Haced bien a los que os aborrecen. Y yo voy a ser el principal beneficiado. Bendecid a los que os maldicen. Yo voy a ser el principal beneficiado. Y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y muchas veces estos pasajes los brincamos. Ya nos brincamos a otra cosa porque no estamos dispuestos a hacerlo. Versículo 31. Aquí viene la regla de oro como añadidura. Dice Jesucristo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores y las personas más malvadas aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir el pago, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y vamos a ser nosotros los más beneficiados. Y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Quizás en vez de prestar, regala lo que puedas. A lo mejor te piden prestado, oye compadre, oye amigo, préstame 500 pesos. ¿Sabes qué? No tengo los 500, ten 200, te los regalo. Te los regalo. Y así cuando esa persona te vuelva a ver, hola, ¿cómo estás? Y gracias. Porque quizás si tú esperas recibir esos 500 y tú se los prestas, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a ver que esa persona va caminando y de repente voltea y te ve y se vuelve a voltear y sigue caminando así como diciendo, no lo vi, no lo vi. Y tú te vas a molestar y tú te vas a enojar. En cambio, si tú le regalas lo que le puedas regalar, él te va a ver y te va a voltear a ver agradecido. ¿Se fijan la sabiduría de Dios? Por eso es palabra de Dios. Versículo 35 de nueva cuenta dice, amad pues a vuestros enemigos. Es un descanso para nuestras almas, créanme. Pídaselo a Dios. Y haced bien, y prestad no esperando de ello ni que te den las gracias. A lo mejor esa persona que le regalaste los 200 pesos te ve y no me regaló los 500. Nomás me dio 200. Así somos, así es nuestra naturaleza. No te molestes, no te molestes. Tú no esperes nada. Porque Jesucristo nos dice que ni aun un vaso de agua dado en su nombre quedará sin recompensa. Allá arriba, Dios no es deudor de nadie. Allá arriba está la maquinita tomando en cuenta, sonando todo lo que hacemos nosotros por nuestro prójimo. Dice, y será vuestro galardón grande, allá arriba en el cielo, y también aquí. Y seréis hijos del Altísimo. Fíjense, porque dice, Él es benigno Dios para con los ingratos y malos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cómo es con nosotros? No me diga que usted es muy bueno y... No, cuando usted se mide... Cuando nos comparamos con los demás, somos de los mejores que hay. Pero cuando nos comparamos con lo que dice la palabra de Dios, ahí ya las cosas cambian. Versículo 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué bonita es la palabra de Dios, ¿no? Y usted y yo vamos a ser los más beneficiados. Entonces, si yo quiero servirle a Dios eficazmente, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a comprender a las personas, a ver más allá de la apariencia. Aquí viene el discernimiento. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona y pedirle a Dios que nos muestre qué hay en la vida, qué hay en el corazón. Y Dios es bueno y como es para el servicio de nuestro prójimo, Dios nos va a ayudar a ponernos esa persona que a usted le cae mal o a mí me cae mal. Hay que ponernos en el lugar de esa persona, qué vivió, qué sucedió, cómo fue su infancia, por qué es esa persona así.
En algunos casos se justificará, en otros casos no se justificará, pero siempre nos va a ayudar. Ponernos en el lugar de los demás, pero no con nuestras propias vivencias, porque yo le aseguro que las vivencias de usted y las mías no es lo mismo que la otra persona vivió. Pero es que no es lo mismo. Usted no tuvo esa niñez, usted no tuvo esa adolescencia, usted no ha vivido lo que esa persona ha vivido, a lo mejor parecido, pero no lo mismo. A lo mejor esa persona está sola, usted está acompañado, hay muchas razones. Y fíjese lo que viene enseguida, la sabiduría de la palabra de Dios. Aquí enseguidita, aquí en Lucas 6, aquí enseguidita, en el versículo 37 nos habla de juzgar a los demás, lo que estábamos hablando ahorita, dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seráis condenados, perdonad y serás perdonado. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, cuando yo no me pongo en el lugar de la otra persona, yo mido con la vara mía. Pero cuando yo ya me pongo en el lugar de la otra persona, ya digo, no, entonces no es lo mismo. Sí, por eso el juicio se le dio solamente a Jesucristo, porque Él se hizo hombre. ¿Y sabe quién es el mejor ejemplo que podemos tener de ponernos en el lugar del otro? ¿Quién cree? Jesucristo. Jesucristo se puso en el lugar de usted, en el lugar mío, lo que a mí me tocaba pagar justamente por mi desobediencia, por mi maldad, por las situaciones que no hacemos bien, resentimientos, rencores, omisiones, burlas, murmuraciones, fraudes, mentiras, etcétera, etcétera. Jesús se pone, viene el justo juicio, el castigo, y Jesús se pone en mi lugar y me dice, ¿sabes qué, Álvaro? Hazte a un lado, yo voy a pagar lo que a ti te tocaba pagar, yo lo voy a pagar. ¿Cómo? Sí, yo me voy a poner en tu lugar. ¿Se fija? Jesucristo se puso en el lugar de usted y en el lugar mío. Solamente por esa razón, solamente por esa razón alcanzamos la salvación. Porque si Dios nos juzgara conforme a su santidad, todos, absolutamente todos, desde Adán y Eva hasta la actualidad, todos estaríamos condenados a muerte. Porque todos fallamos. Y más a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Simplemente el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, más que a tus hijos, más que al trabajo, más que al celular, más que... Ya nada más para empezar con el primer mandamiento. Y luego nos vamos al segundo mandamiento y al nuevo mandamiento que Jesucristo nos da. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo como yo lo amo. Cuando no conocemos o cuando nos comparamos con los demás, siempre vamos a salir airosos, bien librados, porque siempre va a haber una persona que nosotros consideremos peor que nosotros. Pero cuando nos medimos no con otra persona, sino con la palabra de Dios, ahí es cuando nos damos cuenta que solamente a través de quien se puso en mi lugar a pagar todo lo que yo debía, por eso puedo alcanzar la salvación y la misericordia de Dios. Entonces Jesucristo siempre va a ser nuestro mejor ejemplo
para las cosas buenas, para las cosas piadosas, ejemplo de lo que debemos de hacer. Gloria a Dios. Muy bien. Y vamos a ir a un ejemplo en la palabra de Dios para ver precisamente el carácter de Jesús, quien se puso en el lugar de usted y en el lugar mío para alcanzar la salvación y la vida eterna. Y nos vamos a dar cuenta de que Jesús nos conoce, de que Jesús se ha puesto en mi lugar y que verdaderamente quien es el mejor ejemplo de ponerme en el lugar de la otra persona es Jesucristo. Como siempre, nuestro mejor ejemplo de la regla de oro. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a disfrutar la palabra de Dios. ¿Verdad que la disfrutamos? La meditamos, nos dice muchas cosas. De un solo versículo podemos aprender infinidad de situaciones para nuestra vida diaria, para lo que hoy estamos viviendo. Y vamos a ir desde el versículo primero. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo primero, nos habla de la muerte de Lázaro. Vamos a ver qué sucede aquí, vamos a ver qué pasa, qué aprendizaje, qué enseñanza nos puede dar para mi vida diaria hoy. Dice, versículo primero, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Esta María viene siendo María Magdalena, quien enjugó con sus cabellos los pies de Jesús, porque verdaderamente amaba al Maestro. Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y aquí viene la concordancia. Versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, porque Jesús, con el carácter que tiene, que es el mismo carácter de Dios, con ese amor tremendo, si Jesús no nos hubiera amado, no hubiera venido. Él vino por amor al Padre y por amor a usted y por amor a mí. No vino por obligación, no vino porque el Padre le dijo, vas porque vas. No, Él vino porque, en primer lugar, antes que nada, Jesús ama al Padre. Y Jesús es parte del Padre, desde siempre. ¿Y porque nos ama? Quizás usted ha sentido el amor de Cristo, que no se parece a nada de este mundo. Es un amor sobrenatural, es el amor de Dios. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, por esta situación, por esta enfermedad. Entonces si usted se fija y si usted lee y medita en los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, en los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta que siempre Jesucristo le dio toda la gloria y toda la honra al Padre, siempre, siempre. Y si Jesús lo hizo, usted y yo debemos de hacerlo. Usted lo hace, yo lo hago, es la pregunta. Versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, porque ese es el carácter de Jesús. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo estaba crucificado después de haber sido azotado, escupido, golpeado, puesto la corona de espinas, crucificado? Cuando estaba ya crucificado, ¿recuerda usted que Jesucristo, viendo a quienes le habían crucificado, se estaban burlando de él y le decían, si eres hijo de Dios, ja, 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 bájate de la cruz? ¿Y sabe qué dijo? En vez de decir, Padre, te los encargo, que ninguno de estos quede sin castigo, yo te lo encargo, tú eres justo, mi Dios, y yo te pido que a todos les... ¿Sabe qué fue lo que hizo Jesús? Padre, perdónalos,
Porque no saben lo que hacen. Se fija que Jesús, estando en la cruz, se puso en el lugar. Se puso en el lugar de esas personas. ¿Se fija usted? Que se puso en el lugar de esos romanos que lo crucificaron, que lo injuriaron, se puso en el lugar de ellos y obviamente siendo Dios se dio cuenta que ellos no se dieron cuenta, o sea, no creían que era el Mesías. Se puso en el lugar de ellos para pedirle al Padre que los perdonara porque no entendían lo que estaban haciendo. Entonces muchas de las personas que usted aborrecen o que a mí me aborrecen, no saben, no entienden que eso, más que dañarlo a usted, se están dañando ellos mismos. ¿Se fija? Que si aplicamos la regla de oro, es cuando vamos a ser efectivos para servir a los demás. Mientras usted o yo no apliquemos la regla de oro, nunca vamos a poder ser efectivos para servir a los demás, sea mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi hija, el vecino, etc. Si yo no me pongo en el lugar de la otra persona, no voy a poder servirle. Y por añadidura yo no voy a estar contento y a gusto. Yo tengo que ponerme en el lugar de mi esposo. ¿Qué vivió? ¿Por qué es así? En el lugar de mi esposa. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué su carácter es así? De mi hijo, de mi hija, de mi vecino, de mi amigo, etc. Y si nosotros muchas veces no sabemos obviamente muchas cosas, Dios nos las puede ir revelando porque es un mandamiento. Sé con los demás, sé con tu prójimo, como te gustaría que fueran contigo. Muy bien, continuamos. Versículo 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, a propósito, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, a propósito, por lo que nos dijo en el versículo 4, que eso era para que el Padre fuera glorificado y el Hijo fuera glorificado en el Padre. A propósito, Jesús se quedó 2 días más. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, que quiere decir maestro. Ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Jesús sabía su plan y su propósito y su tiempo. Versículo 9, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Jesucristo es la luz del mundo y debe de estar alumbrando nuestra vida y nuestros corazones. Versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Si alguien no tiene a Cristo, va a tropezar con el humanismo, con los valores de este mundo, con los engaños del maligno, con los deseos de nuestra carne. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. No entendían que ya había fallecido. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Esto lo dijo porque la misma escritura nos lo muestra. Muchos, bueno, quizás no muchos, algunos de sus discípulos no creían todavía verdaderamente en él, tenían dudas. Versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús lo sabía. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque Marta sabía del poder de Dios, de Jesucristo. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día de la venida, la segunda venida de Cristo. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo podemos interpretar de dos maneras. Físicamente, Dios tiene el poder de volver a la vida a cualquier persona fallecida, aunque como en el caso aquí de Lázaro tenía ya 4 días de fallecido, conforme a la voluntad de Dios y al plan y al propósito, no al que yo quiera, sino al que el Señor tenga destinado. Y también espiritualmente podemos ver esa resurrección que Jesucristo nos da, regenera nuestro espíritu y nos vuelve a la verdadera vida. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Con eso, bien contestado, Marta. Versículo 28, aquí arriba del versículo 28 hay un pequeño subtítulo, dice, Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Querido hermano en Cristo, hermana, amigo, amiga, que nos escuchas, ¿usted se imagina a Jesucristo llorando por su amigo? Porque veía, aunque él sabía que lo iba a resucitar, pero veía el sufrimiento de las demás personas. ¿Se da usted cuenta que Jesús siempre comprendía, se ponía en el lugar de las demás personas? Nuestro mejor ejemplo se ponía siempre en el lugar de los demás. Jesucristo nos dice, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Entonces yo no tengo por qué juzgar a mi prójimo. Yo no lo puedo juzgar adecuadamente. No puedo yo tener un juicio correcto. Yo no puedo ver las cosas como Dios las ve. Ver de un solo vistazo desde que nació y todo lo que él vio, sufrió, padeció, pensó, hizo, no hizo. Dios sí, Jesús sí, porque es Dios. Por eso el juicio se le dio a Jesucristo. Vamos a ver eso. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Le dijo Marta a María. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había salido a encontrar. Todos los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, como Marta, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Y Jesús a propósito se tardó para que falleciera y para que Dios fuera glorificado, para que vieran el poder de Dios que se manifestaba a través de Jesucristo. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se fija el carácter de Dios. Se fija el carácter de Dios, que no es un Dios seco, duro y me las vas a pagar y aquí tanto por tanto y aquí me debes tanto y si no pagas vamos. No. Lea la palabra de Dios para que vea el carácter de Dios. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y aquí en el versículo 35, que es el versículo más pequeño de toda la Biblia, con 2 palabras, dice, Jesús lloró. ¿Se puede usted imaginar? Sabe que quizás, probablemente, fíjese lo que le voy a decir, ponga atención. Jesucristo, que ahora está intercediendo ante usted, ante mí, ante toda la humanidad, que está ahorita Jesucristo a la derecha
de Dios Padre. ¿Sabía usted que quizás Jesucristo ha llorado por usted y por mí? Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, vea el carácter de Dios. Es el carácter que nosotros debemos de tener, que pedírselo a Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Y fíjese este versículo 40 tremendo, que es para usted, para mí y para todas las personas. Fíjese lo que dice este versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, otra vez dando toda la gloria y la honra al Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean, porque él sabía que había mucha incredulidad, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, con esa voz de autoridad, con esa voz del Padre de autoridad: Lázaro, ven fuera. Con una orden imperiosa. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Se imagina usted esta escena? Por eso es tan bonita la palabra de Dios. Al instante salió Lázaro así amortajado con las vendas. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso usted nunca dude de lo que Dios puede hacer en su vida o en la vida de su prójimo. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús siempre se pone en el lugar tuyo y en el lugar mío, siendo Dios. Si fue una cruz para pagar tus pecados y los míos, para que tú y yo y toda la humanidad, los que creen en Él, los que verdaderamente creen en Él, puedan tener salvación y vida eterna. Entonces yo tengo que ponerme también en el lugar de mi prójimo para poderlo entender y aplicar la regla de oro. Por eso se llama la regla de oro, no es la regla de plata, la regla de bronce, la regla de oro. Sé con los demás como te gustaría que fueran contigo. Contéstale a tu esposa como te gustaría que te contestaran a ti. Contéstale a tu esposo como te gustaría que te contestaran a ti. ¿Sí? O sea, esa es la regla de oro. Fíjense, nos vamos a ir aquí también este Evangelio de Juan, nada más aquí atrás. En el capítulo 5 vamos a leer los versículos 26 y 27. Por eso, querido hermano en Cristo Jesús, querido amigo, querida amiga, el juicio se le dio a Jesucristo. Nosotros, usted y yo, toda la humanidad, no vamos a ser juzgados por el Padre. Vamos a ser juzgados por el Hijo, por Jesucristo. Usted podrá decir, ¿pero por qué? Porque Jesucristo vino, se hizo hombre. Dice la Escritura que fue tentado en todo como nosotros, entonces Él nos comprende. Jesucristo se hizo hombre. No le vamos a poder decir: es que Señor, pues tú no sabes, pues tú eres Dios, tú has estado allá en el cielo todo el tiempo. ¿Tú qué sabes lo que es estar aquí? Tú no sabes. No, Él sí sabe, Él sí sabe, Él sí sabe. Y Él padeció más que usted y que yo. Versículos 26 y 27 del capítulo 5 de Juan, dice así: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo.
Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, aquí nos dice la Escritura claramente que Jesucristo es quien nos va a juzgar, porque Él nos comprende, Él nos entiende. De aquí nos vamos al libro de los Hebreos, acá adelante. El libro de los Hebreos. Antes del libro de Santiago, el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice así: por lo cual debía ser, refiriéndose a Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto, refiriéndose a Jesucristo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, a los que son probados. ¿Sí? Él no se entiende. Dice la Escritura que fue que Él fue tentado en todo como nosotros, por eso Él no se entiende. ¿Usted cree, querido hermano en Cristo Jesús, hermana, amigo, amiga, que cuando Jesucristo estuvo aquí, en este mundo, en esta tierra, que Satanás así se dio cuenta de que Él era el Mesías? Porque recuerde que a diferencia de todo lo que hubo en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento vemos esa expulsión de demonios, y que los mismos demonios le dijeran: tú eres el Hijo del Dios bien, tú eres el que has venido a atormentarnos. Recuerda, ellos sabían que Él era el Mesías. ¿Usted cree que si Jesucristo, en Mateo 4, por ejemplo, fue tentado por Satanás, ¿sí? No a lo largo de su ministerio de esos 3 años, ¿usted cree que Satanás no le envió todo el arsenal a Jesucristo para hacerlo caer? Claro que sí, por supuesto. Y aquí la Escritura no lo dice. Gloria a Dios. Vámonos a Hebreos capítulo 4. Y adelantito. Vamos a leer de los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y en algunas Biblias tiene un pequeño subtítulo que dice: Jesús, el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque él no venía de la tribu de Leví. Dice, versículo 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo vuelve a reafirmar. Versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo hoy y siempre, se puso en nuestro lugar. Se puso en nuestro lugar para pagar lo que nosotros por justicia debíamos de pagar. Por eso somos justificados a través de Jesucristo. Por eso Él nos buscó primero. Él tomó la iniciativa de reconciliarse con nosotros. Él vino, Él bajó. El camino de Cristo fue hacia abajo. Él se humilló por ti y por mí. Se puso en tu lugar, se puso en mi lugar, se puso en el lugar de toda la humanidad. Entonces, si yo quiero reflejar a Cristo, si yo quiero ser su discípulo, si quiero ser efectivo en el servicio a los demás, yo tengo que aplicar la regla de oro. Yo tengo que ponerme en el lugar de los demás. Yo tengo que pedirle a Dios, a su Santísimo Espíritu, que me ilumine, que me ayude, que me dé ese discernimiento, que me ayude siempre a ponerme en el lugar
de las demás personas, como Cristo se puso en mi lugar para poderlas servir adecuadamente. Querido amigo, querida amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús, si este video fue de bendición para tu vida, dale like, compártelo a tus conocidos, compártelo a alguna persona que tú creas que le puede beneficiar y haznos tus comentarios para poder también tocar temas que sean de tu agrado, que sean para seguir creciendo espiritualmente y para reflejar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y seguir sus huellas, sus pisadas y ser de bendición y poder servir efectivamente a los demás. Que Dios los bendiga grandemente.